El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque y como siempre digo, el cartel que anuncia el programa de qué vamos a hablar, ustedes han visto enseñanza. Bueno, enseñanza, vamos a hablar de la enseñanza, pero vamos a hablar de la enseñanza, la que tuvimos en los años 60, 70, a la actual o a la de los años 2000, años 90, o sea, ha habido un cambio, ¿no? Ha sido un cambio, pues bastante fuerte. Yo no sé si para peor o para mejor, porque todo esto ha cambiado muchísimo. Pero para hablar de ello tenemos dos invitados esta noche. A mi izquierda, Miguel González Bello. Buenas noches, Miguel. Hola. Profesor. A mi derecha, Ambrosio Medina Domínguez. Buenas noches, Ambrosio. Buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Perdón. Profesor también. Y la particularidad que tengo con estas dos personas que están conmigo esta noche es que son dos compañeros míos de clase. Y cuando digo de clase, no digo de colegio, sino de clase. O sea, con ellos compartí pues muchos años de mi vida en aquel famoso instituto Tomás Morales. Y bueno, en la actualidad tenemos un grupo de 33 alumnos de clase que, bueno, seguimos vivitos y coleando, seguimos viéndonos, tenemos una comida anual y una comida en Navidad, una cena en Navidad, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos muy buena sintonía. Pero el que estén conmigo esta noche es un poco hablar de esa enseñanza que tuvimos, plan del 67, porque nosotros veníamos hasta ese año, en el 67, cuando nosotros empezamos el bachiller, existía un plan del 57 que duró 10 años y llegó el plan del 67. Para más INRI nuestra, entra el plan de GB, que ustedes conocen, en el 71. Claro, nosotros íbamos avanzando, pero la EGB iba detrás de nosotros. En el caso de que suspendiéramos ese año, nos cogía la EGB y nos metía para adentro. Y entonces íbamos el plan del 71 detrás del plan del 67 y fue complicado. Pero, Miguel, ¿cómo te acuerdas tú de aquella época? Estamos hablando, bueno, primero de bachiller, segundo de bachiller. ¿Cómo te acuerdas tú de aquella época? Porque además en aquella época, estamos hablando del año 67, no había 300 institutos en Gran Canaria, había los de la calle Tomás Morales y poquito más, algunos en escaleritas y poco más, ¿no?
Bueno, en aquella época, un niño de aquella época que salía de la isleta, del barrio de la isleta, iba al instituto, eso era un mundo que nunca iba había uno visto. solo, con 10 años. Cogía la guagua. Y con 10 años, sí señor, porque nosotros tres éramos de los más pequeños. Éramos de la quinta del 57. La quinta Sí, del señor. 57, sí. Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Yo venía de un colegio público, como era el grupo, que por un motivo mi madre me cambia del grupo porque tuvo un problema con unos chavales, una anécdota, me clavaron una aguja en el trasero y oye, tuve un gran problema. Entonces mi madre decidió y me metió, tú sí lo recordarás, en el colegio de Don Oscar. Sí. Vale, pues ahí mi madre me matriculó y vieron que yo tenía, entre comillas, ciertas actitudes y me presentaron a la prueba de acceso. ¿Te acuerdas que todos tuvimos que pasar la prueba de ingreso? El ingreso famoso. Sí, y la verdad es que bien. El Tomás Morales de hoy no era el mismo que empezamos, que lo tiraron abajo, y era un instituto nuevo. Bueno, al principio se llamaba, cuando entramos, sección delegada sí, del Instituto Es Pérez verdad, Galdós. Sí, señor. Sesión delegada, después fue instituto número 2. Número 2. Y después Tomás Morales, nosotros estando en tercero, empezamos allí. Pero nos pasaron al colegio de las niñas arriba. El instituto femenino que había. Sí. Inauguramos nosotros el Tomás Sí. Morales, Sí, las instalaciones nuevitas de Paquete. ¿Verdad? Yo no- que era Picón, Sí. que era Picón el piso del instituto arriba en Chamán, era de Picón. De Picón. Antes estábamos hablando, él contando Y Comentando. cuando te caías allí, que Y después bueno, teníamos gimnasio enorme cuando inauguramos de parqué abajo, que entrenábamos a balonmano abajo. De parqué cubierto, ¿viste, José Luis? De parqué. pero bueno, que tú, ese llegar al instituto, para ti fue como una nueva etapa. Era un mundo nuevo, vamos. De pasar de un colegio concertado en aquella época, que era el que yo digo, el de Don Oscar, al instituto fue un cambio radical. Tener una sola profesora que teníamos digamos en la EGB nuestra, porque no era me parece que se llamaba primaria. Primaria. Y a pasar al instituto, tener 10 profesores, uno por cada asignatura, 10 asignaturas que teníamos. 10 licenciados. Y 10 licenciados. Bueno, no. Sí. Bueno, menos. todos. No. Menos las tres Marías, menos las tres Marías. Menos las tres Marías que eran Las tres Marías, sí. que eran del movimiento, ¿no? Sí. Que eran gente de Falange y de Oje y de Sí. que era tal, y después estaba la religiosa, que mandaban siempre un cura. Sí, pero también teníamos recuerdo que yo aprendí mucho, y hoy en día de hecho hago el de trabajo manual. de trabajos manuales, Sí, que creo que era maestro. Sí, yo creo que era maestro. Pero un profesional como la Comumpino, porque yo aprendí Electricidad por Electricidad. un tubo. ¿Te acuerdas? Teníamos que presentar el cuadro eléctrico que se encendía, sí. era el que estaba funcionando y aprobaba. Me acuerdo de eso yo. Wow. Sí. Pero tú salir de primaria, llegar al instituto, el encontrarte profesores que les importaba un pepino quien fuera, o estudiaba o suspendía. O suspendía, eso estaba claro. Tenían un nivel de exigencia muchísimo más grande que... Y aquellos libros que no tenían ni una sola foto, que era todo nada más que letras. Sí. Y aún le estaba comentando a él que mantengo el libro Velas y Anclas. ¿Te acuerdas? El de Esparza, el de Augusto Esparza. El que nos daba El de Esparza, formación pues, del espíritu nacional. Formación que precisamente yo aprendí mucha literatura con él. O sea, aunque parezca mentira, aprendí bastante no sé si se acuerdan de que nos dictaba del libro, por ejemplo, de Mallado, de montón de actores, nos hacía dictado. Y tenías que ir al diccionario a buscar. La verdad que bastante bien, fue una educación bastante buena, Bueno, ¿no? muy buena, diría yo. ¿Tú, Ambrosio, cómo la recuerdas? Hombre, yo lo recuerdo con gratitud, ¿sabes lo que te digo yo? Porque éramos compañeros todos, éramos una piña y lo seguimos siendo, fíjate, nos estamos reuniendo todos. El viaje que hacíamos nosotros en la isleta en la guagua, que teníamos que bajarnos en la cuesta del Parque Zoológico con la guagua sin puerta. a empujar. Y
¿Te acuerdas? Y después encontrarme con compañeros como tú, que eran de Las Palmas, ¿entiendes? Que hicimos, a pesar de que éramos de los polos opuestos de la ciudad, hicimos amistad con todos, con Martínez Cuadrado, contigo, con Melián. Sí, éramos de la parte de No, Triana para acá, ¿no? Sí, de Triana para acá. La parte noble. Pues es lo que dices tú. Hombre, la educación ha cambiado tanto, ha cambiado tanto cualitativamente como cuantitativamente, gracias a Dios. Porque en la época nuestra, lo que tú decías, en la época nuestra había tres asignaturas que los profesores eran del régimen. Formación del Espíritu Nacional, Augusto Esparza, los profesores de Educación Física, que ven la Escuela de Mando del Frente de Juventudes, y la otra asignatura La que religión, era la pero religión, bueno. que era porque el régimen gobernaba con la religión. Por ejemplo, te doy alguna anécdota. Para tú participar en los Juegos Escolares tenía que ser del Frente de Juventudes. Para que veas tú lo que era el sistema, que la dictadura. Nosotros estamos en plena dictadura. Esto para que nosotros de la política ahí ni se veía. No nos interesaba. Pero nada. Y entonces éramos dentro del régimen. ¿Me explico? Por ejemplo, te digo una anécdota. Bueno, pues Joaquín Prat Moreno, que era un lanzador buenísimo de nosotros de balonmano, nació en Venezuela y cuando fuimos a viajar, pues como tenía pasaporte venezolano, aunque padres canarios, no lo dejaban viajar porque tenía que tener, era algo patriota, tenía que ser para los rollos se forman ahí. Y entonces habló Aurelio Martín, habló con el jefe delegado de este que era, me acuerdo cómo se llamaba, bueno, X persona, habló con él para que pudiera bajar, porque si no, no podía viajar el pibe, o sea que eran tiempos difíciles, pero a la misma vez eran tiempos bonitos, ¿sabes? Porque éramos unidos, éramos gente Porque lo que se llama hoy el acoso escolar, en aquel momento, si te hacía una gamberrada, asumías, ¿no? No había. Hombre, vamos a ver. Siempre te daba algún cogotazo, ¿sabes? Que Ibáñez se le iba la mano alguna vez. Pero nada, pero un pleito abajo jugando al fútbol, pero se acabó. Pum, pum, una polvareda. Pero acoso y abuso no vi ninguno. Yo no vi ningún abuso, ninguna. Te lo digo sinceramente. No vi. Yo iba al colegio tranquilamente y alegre. Y eso que éramos de los más pequeños. Sí, pues nosotros también unos mataperros que no veas, o sea, que meterse con nosotros tenía peligro también. ¿Quién se metía Por con la nosotros gente en la teníamos iglesia? una peña allí que no veas. Todos estamos unidos y ¿qué te pasó? O sea, que es eso, pero te digo yo que ha cambiado. Y otra cosa que es importante es que la coeducación. Nosotros estudiamos todos los mayos juntos. Las hembras ni las veíamos ni en la estampa. Sí, teníamos que ir al muro. Que nos poníamos Del en el 29 muro. de abril, ¿no? Y entonces, mira, la coeducación no existía, las clases eran magistrales, llegaba ahí el profesor como Don Luis estaba aquí, pum, 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 y tú allí, pero una pregunta, mire, que señora Murli que le decía, mire, se equivocó aquí, ¿por qué este paso no? ¿Qué tal? O sea, la educación era distinta, era otra cosa, no como hoy en día. Hoy en día, la llegada de las tecnologías, por ejemplo, yo fui maestro de la TISA hasta las TIC de las nuevas tecnologías, con las pizarras digitales y todo el tema O sea, que había un cambio a mejor. Sí es verdad que en el tema de la disciplina, la incorporación de redes sociales ha sido perjudicial, porque se ha llevado problemas de la calle a los centros, ¿entiendes? Se hacen pandillas que se citan para pegarse, no sé si me explico, para formar líos, y eso ha llevado también consecuencias graves a la enseñanza, que ahora ya se han dado cuenta. Incluso la figura del profesor también ha cambiado. Claro, hombre. De don fulanito a un poco más que Profe, Paquito, ¿no? profe, te dicen profe. Sí, pero ya somos figuras, ahora mismo se ha quitado la entrada de los móviles en los centros educativos, que me parece una idea absolutamente positiva, y el tema de los consejos escolares, que cuando hay un follón, pues hay una comisión de disciplina donde se le da audición al agredido y al agresor, y ellos determinan qué sanción se le impone, incluso con la consulta a la inspección educativa. Por lo tanto, es más democrática, ¿entiendes? Se le ha dado una figura como si fuera de policía al profesor para protegerlo, por la cantidad de problemática que ha habido, y esto ha beneficiado a la enseñanza. Pero claro, toda sociedad democrática tiene un riesgo, que si no lo cuidamos, pues se lo van a mal. Tú, por ejemplo, que has sido profesor de formación profesional. Sí. En la época nuestra, la formación profesional era el fracasado, iba para la formación profesional. Sí. En la época nuestra, que sí. Sí, No, de cuarto no pasaba. No estaba bien visto. A la formación profesional. O a trabajar. O a trabajar. Pero bueno, si todavía te queda formación, te mandaba a la formación profesional como un castigo por no estudiar, a estudiar formación profesional. Cuando tú estás como profesor,
la formación profesional ha cambiado. Sí, Ya bastante, en tu época de profesor, de formación profesional, ya era otra historia. Ya la gente iba directamente a formación Sí, profesional. iban, generalmente también estaba un poco desprestigiada. Generalmente cuando nos llegaban chicos que iban a la FP1, generalmente que no habían terminado los bachilleratos, y también nos iba gente que había terminado los COU, el primero y segundo de bachillerato también, con el nuevo cambio. Sí. Y ya iban más formados, porque yo recuerdo de chicos que entraban en cuarto directamente, que eran los que llegaban con el COU terminado. Esa gente tenía un cierto nivel mayor que los que venían de abajo, es cierto, pero también hay que recordar que, por ejemplo, la enseñanza que les daban en los colegios profesionales era buenísima, porque ahí tenemos al Colegio del Pino, en Guanarteme, Claro. la plaza, ¿cómo se llama? La plaza Farray, frente. Sí. Los chicos de ahí salían electricistas, fontaneros, Sí, bueno, esa carpinteros, escuela fue buenísimos. famosa, ¿no? Sí, fue bueno, y montadores eléctricos, Sí, y señor. tenían una formación bárbara. Muy buena. Mucha gente en el muelle. La verdad que en política podemos decir que sí, que el régimen era estricto y tal, pero en el tema de educación a muchos trabajadores fueron formados muy bien, o sea que no tenían ese problema, con una calidad de enseñanza impresionante, ¿eh? Lo digo de verdad. Sí, bueno, me están haciendo señales, pero Ambrosio, antes de hacer un alto en el camino, tú como profesor, que estuviste pues muchos años dando clases en el Colegio San Rafael, Y ¿cómo en la viste? pública al principio también. Bueno, la pública, pero al final te pasaste a la Sí, privada. sí. ¿Cómo viste esa evolución de la enseñanza? Hombre, la evolución fue notable. Vamos, lo que te comentaba, pasar de una enseñanza rígida, hermética, a una enseñanza que respiraba más libertad, ¿entiendes? En cuanto a contenido, en cuanto a medios, se invirtió mucho en educación, se invirtió mucho dinero en educación. Por ejemplo, los conciertos fue, ya se empezó con el Partido Socialista, me acuerdo que nos pagaban a nosotros el 35% del salario, después el 75% y después llegó ya al 98%, cubrían nuestros gastos de personal, lo pagaba el Estado, y los alumnos solamente pagaban en las actividades complementarias, las cosas que el comedor, el transporte. En ese aspecto económico ha mejorado mucho, se ha invertido mucho. Y también en el tema de didáctica, ya proyectamos por aprendizaje de proyectos, por competencias básicas, nos daban muchos cursos de formación, ¿entiendes? Para nosotros poder transmitirlo al alumnado. Lo que te digo, la llegada de las tecnologías, de nosotros no ves ni siquiera una foto en un libro antiguo, de los nuestros. Hoy en día tú puedes estar proyectando, por ejemplo, trabajando, ¿qué te digo yo?, la literatura clásica, y poner tú, por ejemplo, una obra clásica para que los alumnos puedan saber de qué estamos hablando, o en la clase de educación física un calentamiento y poder visualizar ahí un calentamiento completo. O sea, la llegada de la imagen a la tecnología ayuda mucho, con sus pros y sus contras, pero ha mejorado muchísimo el tema educativo, las TIC. Y yo he visto, el cambio ha sido para mí maravilloso, ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque hay inversión. Si hay inversión, hay resultados. Hay resultados. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Ambrosio Medina y con Miguel González. Estamos hablando de la enseñanza. Hombre, la particularidad es que estos dos invitados son compañeros míos de clase. Nos conocimos en el año 67, mira que ha llovido, y seguimos manteniendo la amistad. En la enseñanza, hoy a lo mejor no tanto, porque hoy ya la gente es como los equipos de fútbol. Antes los equipos eran familia casi, eran una piña de amigos. Cuando terminaba el partido se iban a tomarse algo. Pues el colegio ha pasado lo mismo. El colegio ya no se hacen esas amistades, cada uno se va a su casa con el móvil y juega ahí con la PlayStation y tiene amigos virtuales. Pero aquella cosa que nosotros salíamos y después nos íbamos todos de salida, fuera de clase, todo eso se fue cambiando. Pero bueno, seguiremos hablando, hacemos una pausa, estamos de nuevo con ustedes.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, seguimos en este especial dedicado a la enseñanza, en este especial muy especial porque para mí ha sido una alegría tener a estos dos compañeros conmigo en este programa. Muchas vivencias con ellos, muchísimas vivencias, porque además una de las cosas que tenemos cuando nos reunimos en nuestra comida anual, bueno, pues cuando vamos con las señoras, pues hacemos piña también con las señoras. Pero después también en la comida, en la cena que hacemos de Navidad, pues bueno, ahí vamos solos. Y también siempre caen anécdotas, siempre... claro, porque la gamberrada siempre las había. ¿Para qué vamos a mentirlas? La gamberrada siempre las había, sobre todo porque teníamos un compañero que era el rey de la gamberrada internacional de balonmano, Internacional B de balonmano, Antonio Lozano. Lozano Cáceres, que no está con nosotros desde hace un par de años, pero Antonio Lozano era el rey de la gamberrada. Este hombre siempre marcaba cosas. Era compañero mío de pupitre muchos años, y cuando llega la primera vez, ¿cómo se resolvían las cosas? Pues abajo a darnos tortas, ¿no? Y nos dábamos tortas y ya la amistad duraba después años. Es decir, era compañero tuyo de pupitre, te daba 2 tortas abajo y se aclaraba la situación y ya tenías una amistad que a nosotros nos perduró pues más de 50 años. Porque era así, es decir, resolvías tipo duelo, sí. Resolvías el problema. Y eran gamberradas sanas, tampoco eran nada. Allí se formaba un pleito, lo que sea, una pelea, y se resolvía en 2 minutos. No había machaque de machacar al tío, no. Era como un duelo. Claro, y se separaban, venga, nos separamos y tal. Antonio Lozano, acá yo tengo un recuerdo de él, porque jugué con mucho tiempo con él al balonmano, tanto en los campeonatos universitarios fuimos campeón, en los escolares fuimos también muchas veces campeón, y era una persona muy, muy agradable. Yo lo consideré un amigo siempre, de toda la vida, Antonio Lozano, y te lo digo, fue internacional, un gran jugador de balonmano, Del Cantera y del 3 de Mayo. Del 3 de Mayo, y ¿qué podemos hablar nosotros de Don Lozano? Si lo teníamos. Pero, sin embargo, un amante de la música. Pero era el rey de la gamberrada. Un amante de la música. Junto con el amigo Ibáñez y Silverio siempre estaban. Siempre había unos líderes, ¿no? Sí, siempre había unos líderes. Me acuerdo que al profesor de religión lo tenía un poquillo amargado. Pero bueno, eran cosas que pasaban. Pero no más allá de una violencia instalada. No, olvídate de eso, no había nada. Porque además, una de las cosas que había en aquella época, en cuanto a los alumnos, cuando había algo que había que resolver, se bajaba en el Instituto Viejo, por detrás de la tapia que había allí, y se reunía esta gente para ver el combate. Es decir, era como una cosa, como un duelo,
que tú desafiabas, te dabas 3 hostias, se terminaba el duelo, había un ganador siempre y después ya no se volvía. Ya se olvidaban las O sea, ¿qué mentalidad teníamos? Que no íbamos a machacar a nadie, sino le damos las 3 hostias y siempre había un ganador. Una vez que se conocía el ganador, se acababa el follón y tan amigos. Y no era tan usual tampoco, eso sucedía de vez en cuando. Sucedía en los primeros años. Sí, sí, claro. En primero, cuando tú llegabas... Por el desconocimiento de... Vamos, yo, y recuerdo aquella anécdota, yo venía del colegio hispano-inglés y un colegio que una asignatura principal era la urbanidad, y yo cuando llegué al instituto, claro, por cercanía, porque iba para un colegio de curas, pero no había plaza, porque en aquella época se disputaban los colegios de curas. Y yo llego al instituto, estaba cerca, yo vivía en Bravo Murillo, iba caminando al instituto. Recuerdo, Y yo me acuerdo ver a aquella gente cuando entré, que yo no decía ni concha, vamos. Y como decía, los buenos elementos de la isleta, toda aquella gente que tuve allí, que yo de repente para mí fue un choque, pero yo dije, claro, las palabras ahí sobraban, o sea, las palabras malsonantes sobraban. Y yo tomé la decisión, se me planteó en aquella ocasión y lo dije, digo, tengo 2 caminos, una, llamar la atención al niño que está diciendo palabrotas, o 2, integrarme con el tema. Y tomé la segunda decisión y para mí ha sido los mejores años de mi vida, porque además me acuerdo que en segundo mi madre me recordó que ya tenía plaza en ese colegio de curas y yo le dije a mi madre, de aquí no me mueves tú, ni en la santo, vamos, me tienes que llevar con las piernas para adentro, porque yo de aquí del instituto no salgo. Y de hecho, y ya volvemos al tema nuestro, pero todo esto es parte de este programa, toda aquella gente, aquellos gamberros que tú les veías con las patas peluditas, como decíamos nosotros, los pantalones cortos, porque no te dejaban llevar hasta los 14 el primer pantalón, a mí me lo pusieron a los 10. Pero yo me acuerdo de Pepe el Largo, que le llamábamos, que tenía 14 años, pero encima era Pepe el Largo, unas piernas peludas, y tú decías, y así, claro, yo... Pepe demostraba la evolución de dónde veníamos. De dónde veníamos, efectivamente. Y todo eso, pero después se creó un ambiente de amistad que ha perdurado 50 años después con nosotros. O sea, es increíble porque hoy no se consigue esa amistad. Hoy los niños van cada uno a su bola o salen del colegio. No hay socialización alguna. Le tienen comido todos los estímulos externos que tiene de juego, de internet, de la Game Boy y todas estas cosas que hay, José Luis. Antes se vivía en la calle, se jugaba el fútbol en la calle, ¿entiendes? Tu preocupación era salir a la calle. Claro, y disfrutar con los compañeros, ¿sabes lo que te digo? Porque ni siquiera la televisión te volvía loco, tú preferías salir a la calle. Claro, y el viaje que era del puerto al instituto era un viaje a nosotros apasionante. Pasar por el parque zoológico, algunas veces parábamos ahí a ver el mono Felipe, tío. ¿Entiendes? Era unas experiencias, pero preciosas. Y eso lo llevas tú, lo llevas en la carga, ¿entiendes? Hoy en día no, hoy en día ya ha cambiado el tema de la seguridad, que no te fías de esto, y nosotros vivíamos en la calle, nosotros no las pegábamos, ni de broma la pegaba nadie a nosotros, pues nos enseguida salíamos como lobos a la manada, y eso es importantísimo también, el sentido de equipo, el sentido de equipo. La seguridad decías tú, pero antiguamente, con 10 años, cogíamos la guagua, íbamos tal. Hoy, un niño de 10 años no lo deja ir en la guagua, impensable. Claro, nosotros, para matricularnos, matriculamos nosotros mismos íbamos a comprar los libros, nosotros hacíamos todo. Yo nunca vi a mi madre preocupada por la matrícula. ¿Te acuerdas que hacíamos las colas aquellas enormes para matricularnos y nos sentábamos ahí a contar chistes y lo pasamos en grande? Y todo eso son vivencias que van con nosotros, es algo, una carga emocional que tenemos dentro. Pero una cosa que es importante también en la educación, que he visto yo el cambio, es que aquellos alumnos que tenían alguna deficiencia de aprendizaje, hoy en día sí se está recogido en las leyes últimas y hay profesores de apoyo,
hay estos diseños curriculares específicos para ellos, ¿entiendes? Y en ese aspecto se ha mejorado mucho también la integración de aquellas personas que tienen déficit de atención, déficit de aprendizaje, se incorporan al sistema educativo dentro del aula normalizada, pero con apoyo especializado de los terapeutas, de los profesores de PT, ¿me entiendes? Que sí se ha atendido, hemos mejorado, se ha mejorado. Y antes tú sabes lo que estabas diciendo tú, aquel que tenía problemas de aprendizaje, no quisiera estudiar, pues ella decía, no, si no haces el cuarto bachillerato, pues tienes que buscarte el AFP, que está un poco desprestigiado cuando no era así, como ha dicho Miguel, era un centro donde te daban una formación y salía con una titulación para tú incorporarte al mundo laboral. Entonces, esto hoy en día, el AFP de hoy en día no tiene nada que ver con eso es desde que también es verdad que se crearon las universidades laborales, después de la última etapa del franquismo se crearon las universidades laborales, unos centros que parecían unas eran universidades laborales, con canchas de deporte cubiertas, instalaciones, laboratorios, y allí se formó mucha gente, la de Cheste, la de Las Palmas, la de Asturias, ¿sabes? Yo me acuerdo de jugar contra ellos y vamos, eran gente de preparados, macho, gente tenían el tema deportivo era muy importante el tema deportivo y en la enseñanza también, porque vivías allí, te vigilaban la enseñanza y el tema deportivo, y se mejoró, la última etapa del franquismo ya aflojó el tema y ya empezamos a respirar, ya venían los temas. La política en aquel momento no nos influía. Nada. Ni pensábamos en ello. Como niños que éramos, y sobre todo nosotros que éramos más pequeños, que pasábamos totalmente. De hecho, el profesor de política tampoco nos daba muchas charlas políticas, porque no. La verdad es que no. Nos hacía revisión de pelo largo. Sí, eso sí. Y las uñas, sí, señor, tenemos que llevar las uñas cortas y me acuerdo de una anécdota, un jefe de la policía local, un amigo Antonio Peñate, iba con unos pelos largos y Augusto Esparza, el profesor de formación del Espíritu Nacional, cuando pasaba cogió con las tijeras y le cortó la... ¿Sí? Eso no sí. Antonio contó la anécdota. Antonio el nuestro. Sí, Antonio el nuestro le cortó... Sacó unas tijeras del bolsillo y le cortó el pelo, claro, lo llevaba tipo Beatle y se lo cortó, vamos, que eso no se lo Y después olvidaba. teníamos también, recuerdo yo, José Luis, profesores muy singulares, como el profesor de dibujo, el cafetera, el otro profesor que tiraba, el de que tiraba los libros, ¿entiendes? El célula. El célula. ¿Y por qué le poníamos nombrete? Hombre, era una manera de distinguirlo, ¿sabes? El célula viene porque daba naturales. Tejido adiposo. El tejido adiposo. La célula adiposa. Por eso vienen los nombretes, son por el contenido de la asignatura, ¿entiendes? Pero el caco era porque daba matemáticas. Daba matemáticas, pero que iba con la chaqueta que parecía el fragilón. Que todavía está sí, el hombre. Sí. Y son recuerdos imborrables, de verdad. Es algo que a mí me da mucha nostalgia porque son momentos que hemos vivido. Se han pasado bien. Bueno, yo lo he pasado maravilloso. Yo lo he pasado maravilloso. ¿Qué te digo yo? Y tanto así que estamos deseando hacer la cena para reunirnos y tomarnos un par de copas y hablar de recuerdos. Y toda la gente que se ha quedado por el camino también, José Luis, compañeros nuestros, tío, compañeros del alma. Antonio, Sisto. Martínez Comprado, Sisto, Martínez Cuadrado, Benito Macías. Benito Macías, ¿no? Y también, que tú lo conoces mucho también, ¿cómo se llama? Que decíamos que tenía nombre por el apellido, Avelino, tío, Avelino. Mucha gente ya, Adrián Medina Ramos, ¿sabes? Compañeros que faltan con nosotros y que, no sé, es algo que me da nostalgia, Sí, pero sí. Lo que sí es increíble es que después de 50 años sigamos juntos y sigamos manteniendo amistad, porque además cuando hacemos esta recolección de compañeros de clase, de todos los compañeros que en aquella época llamamos, solamente, uno nos dijo que no quería saber nada de nosotros, uno solo. Después algunos políticamente se han ido retirando del grupo, pero eso lo asumimos, pero uno solo nos dijo que no quería saber nada de ese grupo de antaño. El resto,
bueno, pues en la actualidad seguimos viéndolo, llevamos ya... Perdona, José, y ese en un momento estuvo dubitativo, se decir sí o no, al final se decide... No, este me dijo que no siempre. ¿Sí? Bueno, porque también en aquella época se usaban los nombretes, también por los alumnos, y este hombre parece ser que sufrió más de la cuenta lo que hoy se llama el acoso escolar. La gente que se reía de él, además se ponía rojo, y era el semáforo. Sí, pero... y este hombre, pues, a lo mejor sufrió más de la cuenta y dijo que no. Pero el resto aceptó los nombretes, aceptó o sea, formaba parte de la enseñanza. Es decir, incluso el convivir en el recreo, el aguantar las bromas, pesadas o no pesadas, pero todo eso al final lo asumía como parte y en ningún momento guardaste rencor a nada de lo que te pasó. Pues si me ve por la calle y me saluda alegremente. Claro. El que tú me nombraste, ¿cómo se llama? Herrera. ¿Eh? Herrera, dices tú. Sí, me ve, me saluda, igual que el bombillo, toda esta gente me da un abrazo. Si nunca, la verdad que no tenía rencor ninguno. No, por eso digo que se aceptaba. Eso hizo que, bueno, que esta enseñanza que tuvimos, hay que decir que de este grupo prácticamente todos fueron, si no universitarios, todos terminaron sus carreras. Un grupo muy preparado. Sí, salimos para adelante. Y de los mayores gamberros que había allí, salieron los mejores médicos, los mejores profesores, los empresariales, de educación física como yo y de lengua. O sea que éramos buena gente, éramos muy buenas. Mira, y te da una noticia que me enteré de Jaesuria, no está en tu mente activo porque está pasando unos pequeños malos momentos por la salud. No, estuve hablando con él precisamente, Sí. Estuve hablando precisamente hace 3 días con él y me comentó lo que le había pasado y que estaba en Madrid haciendo rehabilitación, pero adaptarse a la pierna biónica esa que le dan. Y también buena gente, habían de todo, ahí habían de todo. Eso es lo bueno, teníamos una mezcla, Miguel, de todo tipo incluso de clase social. Allí no había diferencias de clase. ¿Me permite una licencia, José Luis? Incluso de orientación sexual. Incluso de orientación éramos sexual. muy, nosotros para la época, asumíamos mucho el tema ese. Y sin ningún problema, ahí no había discriminación. Ninguna, es increíble. Y no teníamos cursos que nos daban de formación para aceptar ese tipo de cosas, pero lo aceptábamos tranquilamente. Vamos a hacer un alto y llegamos a esta parte final de este programa especial dedicado a la enseñanza de antes con la de ahora. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Seguimos aquí en este especial dedicado a la enseñanza con Miguel González Bello y con Ambrosio Medina Domínguez. Dos profesores, uno en FP, otro en la enseñanza, bueno, ya secundaria y primaria. Ya ha cambiado, como ha cambiado, no podemos decir ya, desde la enseñanza media, ya podemos decir un montón de enseñanzas, ¿vale? La FP por lo menos ha estado más en el tema. Tú como profesor, no sé, cuando tú terminaste ya hace unos años, te jubilaste hace unos años. 20 hace. Por enfermedad, 20. Por enfermedad. Pero, ¿cómo viste tú aquella FP, esta última, la que tú estabas? Había evolucionado muchísimo, ¿no? Sí, ha evolucionado mucho. También es verdad que se le ha dotado bastante a los centros de tecnología. El trato con los alumnos, desde mi punto de vista, de cuando nosotros estudiábamos, se ha ido degradando un poco, porque los alumnos antes teníamos un súper respeto por los profesores. Hoy en día ya no existe tanto, pero en lo que es la enseñanza sí ha mejorado. Sí, ¿no? Hay que reconocerlo, sí. El Estado se gasta mucho dinero en educación. En algunas cosas para bien y en otras para mal, porque, no sé, yo soy de los que opinan que hay cosas que no se pueden tratar en los centros y otras que sí. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, la educación sexual, eso tiene que ser en la familia, no en los centros. Igual que la religión tiene que ser en la familia, no el centro. Pero a partir de lo que es la enseñanza, sí ha mejorado bastante, la verdad. Y se han salido los alumnos preparados con otro talante que en aquella época, ¿no? Sí. La gente está mejor preparada ahora mismo de la FP de los años 90 y 2000. 95, 2000. Sí están mejor preparados. Por ahora hay más práctica, por ejemplo, antes no existían prácticas de empresa, ahora ya existen prácticas de empresa. Hay muchas cosas que en aquellos momentos, por desgracia, no tenían. Por ejemplo, los ordenadores eran viejísimos y cascosos, ahora cada momento les cambian los ordenadores, o sea que sí han mejorado, sí. Y en lo que es la enseñanza secundaria, la enseñanza media, lo que hablábamos nosotros de la enseñanza media. Yo difiero un poco de mi compañero Miguel. La educación sexual creo que debe estar en el currículo. Bueno, aquí cada uno es libre, efectivamente. No, ya, perdona Miguel, yo creo que sí. Hombre, ahí mira, es verdad que el currículo está muy cargado. Hay un problema de piojo, de pediculosis, un programa específico dentro del centro. No, eso es la familia. La higiene la lleva la familia. El tema de la religión también, lo que sí estoy de acuerdo con eso, debe ser cada familia, debe enfocar, aunque también ha habido un pleito. Un problema que hay, José Luis, es que todos los gobiernos han tenido la educación como un arma arrojadiza. ¿Entiendes lo que te digo yo? Si yo te iba a hacer yo te leo aquí todo, mira, la LOCSE, la LOE, la LOENSE, la LOE, te nos vuelven locos. Cada vez que viene un gobierno intentan cambiar por la ley. Por lo tanto, yo creo que hay asignatura, currículo que debe estar dentro de la enseñanza. Pero hay cosas que sobran. Por ejemplo, la educación vial, bien, vale, dentro del currículo. Pero hay otras cosas que sí es verdad que deben estar dentro de la familia. Otra cosa es que la familia ha desaparecido, José Luis. También. No estoy hablando en plan conservador, ¿no? Ya la familia española es completamente distinta, están monoparentales, ¿me entiendes? Todo lo que hay ahora, que no es la familia tradicional nuestra, que era tu padre o tu madre. A ti te inventaban a tu madre y hoy en día ya, no sé si me explico lo que te quiero transmitir. La familia hoy ha cambiado. Hoy están los niños llave, los que le dan la llave, y los abuelos que están haciendo de padre. Yo te puedo dar una anécdota que es simple, que yo llamé a un chico a su familia, porque el chico había bajado el rendimiento escolar, y me viene a la tutoría el padre y dos señoras. Digo, coño, o sea, la tía que viene, pensaba la tía que viene o algo, pensé yo que era de la familia o algo de esto, no, pues era su padre, su compañera actual y la madre que estaba divorciada. Y yo venía ahí a arreglar un tema educativo, estaba un follón ahí que no veas, ¿por qué tú no lo levantas temprano, esto, lo otro? Y entonces, la familia es la base importante del núcleo de la educación, es la familia. La escuela es formación, conocimiento, contenido. No sé si te digo lo que es algo muy importante. Para mí es la base de toda la familia. Y claro, hemos mejorado muchísimo en la educación. Ya todos sabemos leer y escribir.
Lo importante es saber interpretar lo que leemos y escribimos, porque yo recuerdo cuando yo estuve en la Mili, yo era jefe de academia, y allí había los sin instrucción básica que no tenían ni analfabetos profundos, que le enseñábamos ahí a leer y a escribir, para después examinarse el certificado de escolaridad, un certificado que te daba que sabías leer y escribir, ¿lo recuerdas? El certificado de escolaridad. Entonces digo yo que entonces hemos mejorado muchísimo. Pero tenemos que, siempre hay mejores. Yo siempre que hablo de educación miro siempre hacia el norte, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, donde hay una socialdemocracia. No estoy hablando del sistema socialdemocrático, ¿sabes? Que invierte mucho en educación. También son diferentes a nosotros, el clima influye mucho, no sé, una serie de aspectos culturales que lo hacen diferente, la religión también. En fin, positivamente hemos mejorado, José Luis. Yo le doy un aprobado, pero podemos seguir mejorando. Lo que no podemos tener con la educación como un arma arrojadiza, ¿no, señor? Lo que se está bien, pues a lo que hay que hacer es mejorarlo. Claro. No me entiendes, no tirarlo abajo, sea el gobierno que sea, ¿me explico? Pues mira, yo te diría que el plan nuestro, el del 67, para mí, para muchos, era un gran plan. Se estudiaba bien. Sí, pero además en aquel momento, en el 67, entraba el inglés en primero de bachiller. Sí, señor. Que debo de reconocer que yo venía del colegio hispano-inglés. Tú eras un privilegiado. Yo vendía, reconozco que saqué mucho dinero porque vendía las traducciones a 5 pesetas. Entonces, la profesora me ponía a mí a corregir los exámenes bajo su supervisión. Pero yo vendía las traducciones a 5 pesetas. En aquella época valía un ladrillo de aquellos mata-hambre 2,50 sí, señor. Y el vaya 2 pesetas. Con lo cual todavía me sobraba 5. Y yo cada traducción me daba para una merienda. Pero es verdad que ese plan intentó modernizar, entraba en tercero física y química, o sea, fueron unos proyectos que hicieron de meter asignaturas que no existían en el plan. Los tecnócratas que llegaron, sí. los tecnócratas que quedaron al gobierno de Franco en la última etapa, pues ya empezaron a modernizar el país, ¿me entiendes? Con la llegada del turismo, el boom económico, pues había más dinero, se invertía más. Pero mira hoy en día, por ejemplo, lo del inglés, hoy tienen laboratorios de... Hoy en día está catalogado B1, C1 para las personas puedan desarrollarse en los idiomas francés y la escuela de idiomas, que hay montones. O sea, que hemos mejorado, José Luis, muchísimo, aspecto, sí. Muchísimo, hemos mejorado muchísimo. O sea, la España de hoy, la España del blanco y negro, a la España en color, no vamos ni... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Además, hombre, sí es verdad que nosotros cogíamos un libro en el año 67 y que no tenía ni una foto. Sí. Los primeros fotos las vimos en tercero con los libros de SM, que eran los primeros que traían ilustraciones. Me acuerdo que el libro de matemáticas venía en rosa, blanco, rosa y tal, que ponía los recuadros en rosa, pero hasta ese año veíamos los libros nada más que letras. O sea, mirábamos el libro y esto como te lo empapa. Y claro, sí es verdad que los licenciados, que eran todos licenciados en matemáticas, en física, tal, en lengua, eran todos licenciados. Grandes profesores, José Luis. Profesores, sí, 5 años. Pero ellos, si tú no estudiabas, le importaba un pepino porque te suspendían. Y después ibas a septiembre. Y si todavía tú en septiembre no tal, te mandaban al año siguiente arrastrando una asignatura. O sea, tenías que estudiar por narices. Y después hicieron una recuperación en febrero, ¿te acuerdas? En febrero hicieron otra recuperación y ya empezaron con la recuperación. Pero tenemos que estar progresando. El Caco mismo, de Dubigio, no. Pero este también, que tenía un nombre latino, que le daba lengua, hombre. Bueno, no me acuerdo. Ah, sí, sé quién es. ¿Sabes quién es? Un profesor también. Teníamos a Celia Marcaida, la vasca, física. Bueno, teníamos grandes El Cepillo. El Cepillo. Sí, teníamos muy grandes. Bueno, nosotros teníamos la manera de identificar al profesor era con el seudónimo que le poníamos y ya todo el mundo sabía a nivel de instituto quién era. Ahora mismo me están haciendo señales de que se acabó el programa, pero bueno, de verdad que era una historia, esa enseñanza que nosotros pasamos, quitando el tema político, yo pienso que no era tan mala, es verdad, y además como dice Ambrosio y Miguel, que no tiene nada que ver con esta enseñanza, es verdad, hay unos medios, hay una potenciación en esta enseñanza actual. Hombre, el que no aprenda es para darle de cocotazos, ¿no? Porque esa facilidad que tiene hoy la enseñanza, Ambrosio,
Hay medio, hay medio. Hay Se medio. puede mejorar aún más. Todo es mejorable, José Luis. Sobre todo no bajar tanto los niveles de calificación en el tema para pues está el tema de PISA, que si pasamos a PISA, que estamos, pero bueno, vamos a trabajar bien y vamos a dejar PISA tranquilito. No sé si me explico lo que digo. Sí, perfectamente. Se nos ha acabado el programa, señores. Para mí ha sido un placer tener a dos compañeros de clase conmigo. Bueno, alguna ocasión ha estado aquí Tonono Lozano, Domingo León, algunos compañeros pero por otros motivos han estado en esta casa. En esta ocasión han venido como compañeros de clase, como profesores que han sido en su vida laboral, y bueno, yo creo que hemos hecho un programa por lo menos entrañable, ¿no? Ameno, ¿no? O sea, que lúdico, recordando añoranza y temas de pero muy bien. Gracias por la invitación. Ambrosio, ha sido un placer. Tendremos que traerlo alguna ocasión más, porque escribió un libro. No, unos trabajos que ellos sobre historia deportiva. Sobre Pepe González, Goncalves y Padrón el sueco. Y Padrón el sueco, que también fue un jugador afamado en aquella época. Y Miguel lo mismo. Habrá más ocasiones de tenerte por aquí, Miguel. Y me encanta volver a verte, porque de nuevo hay una anécdota de Navidades que nos quedamos sin ella. Pero bueno, no pasa nada. Ya la tenemos. Él sabe que ha sido sin querer. Y doy fe. Y da fe Ambrosio del Notario. Sí, cierto. Señores, gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.